Buenas noches a todos. En esta oportunidad vamos a presentar sobre el tema de Incoterm 2020. Comencemos. Mi nombre es Diana Yupanqui. Ya, los Incoterms son fundamentales para el comercio internacional, ya que proporcionan un conjunto de términos contractuales para la entrega de carga internacional, con el fin de evitar conflictos y dificultades entre importadores y exportadores en todo el mundo. Deben existir normas y reglamentos que ayuden a comprender las condiciones de servicio en cada transacción. Los Incoterms son válidos cuando se establecen en un contrato de compra y venta, tanto como las condiciones de venta o la confirmación del pedido que estén establecidos en ambas partes. Estas partes tienen que decidir aplicar los Incoterms 2020, ya que deben especificarse en el contrato y no se pueden aplicar directamente. Es importante que los Incoterms, para determinar el punto de transferencia de mercancía, las responsabilidades, riesgos y costo del importador y exportador, no deben considerarse como leyes absolutas, sino también como reglas estandarizadas en todo el mundo para tomarlos en cuenta en los contratos internacionales. Hemos experimentado un cambio tremendo de los Incoterms 2020, ya que regularán nuestras actividades en los 10 próximos años. La ventaja de esta nueva forma de clasificación es que nos queda claro cómo escoger los Incoterms y nos obligan a utilizarlo de forma más precisa. Los Incoterms es redactada por la Cámara de Comercio Internacional, que es el CCI, que es el organismo que los publica desde los años 1930. Los aplicó a la introducción de enmiendas y adiciones de los años 1953 y la última que fue en el año 2020, teniendo en cuenta las prácticas comerciales internacionales más recientes. Continúa mi compañera. Gracias. Mi nombre es María Castellanos. Yo les voy a explicar sobre los 4 principales cambios que hubieron entre los Incoterms 2010 y los Incoterms 2020. El primer cambio que se observó fue que se sustituyó el DAT por el DPU. Bien, se sustituyó el Incoterm DAT, que desaparece a cambio del DPU, ya que a efectos, en realidad es solamente un cambio de nombre, porque las responsabilidades y obligaciones llegan a ser las mismas. Sin embargo, el DPU nos permite poder utilizar cualquier tipo de medio de transporte y cualquier lugar de entrega. En cambio, el DAT no lo permite. El segundo cambio importante es que se establecen nuevas formas de seguro tanto para el CIF como el CIF. Durante años, como sabemos, los Incoterms que se utilizan incluyen seguros. Se manejan en la cláusula C. Sin embargo, hay 3 niveles de seguros marítimos que pertenecen a la cláusula A, la cláusula B y a la cláusula C. A partir de los Incoterms 2020, en el Incoterm CIF y en el Incoterm CIF, se toman en cuenta y se recomiendan para que el CIF se utilice con la cláusula A y el CIF con la cláusula C, en lo que respecta a seguros. El otro cambio importante es que en el Incoterm FCA se realiza con transporte marítimo. Ahora el comprador puede pedir a la naviera o a su agente que se emita el Bill of Lading con la anotación on board para el vendedor. El último punto a considerar es que se entrega la opción del uso de transporte propio y alquilado en 4 Incoterms, en el FCA, en el DAP, en el DPU y en el DDP. Bueno, para esta regla, el FCA, el comprador podrá enviar su propio transporte a recoger las mercaderías y llevarlas estas al almacén o a las instalaciones. Así también, cuando se utilizan las reglas DAP, DPU y DDP, el vendedor podrá utilizar su propio transporte para el traslado de los bienes al destino final. Le doy paso a mi compañero. Buenas noches, buenas noches, compañeros. Dentro de los Incoterms 2020 se consideran 4 grupos: el grupo C, el grupo D, el grupo E y el grupo F. Pero también se consideran como 2 grupos. Los Incoterms que son marítimos están en un grupo, y los Incoterms que son aéreos y terrestres están considerados dentro de otros grupos. Siguiente, por favor. Dentro del Incoterm S-Word, la parte vendedora otorga al comprador la mercancía en sus propias instalaciones, lo que significa que en términos más beneficiosos para el transporte desde el punto de vista del vendedor, que no tendrá que hacer nada, solamente tendrá que empaquetar y embalar la mercancía y esperar a que la parte
del comprador vaya a dárselas. De este punto, todos los riesgos y gastos derivados del transporte internacional corren por cuenta del comprador. Siguiente. En el Incoterm CPT, las siglas se traducen como transporte pagado hasta. En pocas palabras, este Incoterm implica que el exportador transporte la mercancía hasta el puerto del comprador, pero no contrata el seguro. Siguiente, por favor. En el Incoterm CIP, por sus siglas en inglés, significa que el vendedor es responsable de la entrega de las mercancías en el destino acordado, también del costo del transporte internacional y del seguro. Siguiente. En el Incoterm DAP, en el Incoterm 2020 requiere que la mercancía sea entregada por el vendedor en el lugar designado por el comprador. Normalmente esa entrega se realiza en las instalaciones del comprador. Por lo tanto, el comprador es el responsable de descargar los medios de transporte. Siguiente, por favor. En el Incoterm DPU, el Incoterm en sus siglas es un término multimodal, es decir, se puede utilizar para cualquier transporte, ya sea marítimo, terrestre, aéreo u otro. La traducción de DPU al español podría ser mercancía entregada y descargada en el lugar acordado. Le doy paso a mi compañera. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Angie Carlos y a mí me tocó exponer acerca del Incoterm DDP, o en español, entrega con los derechos pagados. Aquí el comprador ni siquiera tiene que hacer frente a los gastos de importación. En este caso, aquí le toca al vendedor. Siguiente. En el Incoterm CCR, que vendría a ser en español costo y flete, las dos partes tienen ambas responsabilidades. Mientras que el vendedor se ocupa de los costes de transporte, los daños y peligros son asumidos por parte del comprador, desde que la carga se encuentra en el buque. Siguiente. Incoterm FOB, o en español franco a bordo. El comprador escoge y contrata al transportista y el vendedor entregará la mercancía a la embarcación correspondiente. En este caso es un barco porque el transporte es marítimo. Siguiente. Incoterm FAS, o en español franco al costo del buque. Generalmente empleado para las cargas de productos a granel. El vendedor tiene la obligación de dejar la mercancía al lado del buque en el que irá. A partir de aquí, el responsable ya es el comprador. Siguiente. Incoterm CIF, o en español costo de seguro y flete. Esta modalidad es la más cómoda para el comprador, ya que el vendedor se encargará de todos los gastos que exige y el transporte de la mercancía hasta el puerto del destino, así como también el seguro. En la versión 2020, este Incoterm hace referencia a que las coberturas de seguro deben ser contratadas por el vendedor, apuntando a que deben ser las mismas que las proporcionadas por las cláusulas C del Instituto de Cláusulas de Carga. Es decir, el seguro debe cubrir hasta la llegada del puerto de destino. Gracias. Buenas noches a todos. Vamos a hablar sobre las conclusiones. Como hemos observado, los Incoterms ayudan tanto a los proveedores como a los compradores a tener las normas claras desde el principio de la negociación. Es por ello que se evitan confusiones y que cada parte involucrada en el proceso sabe su responsabilidad y maneja sus costos. En los intercambios realizados recientemente por la Cámara de Comercio Internacional o ICC, se observa una mayor simplicidad de las normas que rigen el intercambio de bienes y servicios. Aún así, las normas de los Incoterms del 2020 son válidas, pero se recomienda utilizarlas actualizadas en el 2020. Siguiente. Los Incoterms se forman a partir de 4 letras. Anteriormente se clasificaban en 4 grupos, ahora se decidió recortar a 2 grupos. Estos se dividen en grupo de medio de transportes, se dividen en XW, FCA, CPT, SIP, el DAP, el DPU, el DDP, y también por el otro grupo es la regla de transporte marítimo. Estas se dividen en la FCA, el FOB, el SFR y el SIF. Siguiente. Por último, se tiene que la utilización de los Incoterms en la comunicación internacional de mercancías es fundamental, ya que permitirá establecer los términos del contrato de un principio. Esta nueva actualización de las normas del ICC ayudan a disminuir y evitar confusiones, ya que cada parte involucrada en el proceso sabe su responsabilidad y podrá manejar correctamente sus costos. Gracias. Cuando